presente en mi mente, porque de alguna manera, dice Pablo, que todos nosotros somos como libros abiertos delante de las personas. Usted y yo somos canvas, somos hojas en blanco, para que de alguna manera Dios a través de su gracia trabaje en nosotros. Pero si usted vive para la Academia de las Artes de este mundo, conforme a los parámetros de éxito, de reconocimiento, a los parámetros de poder tener prestigio en esta tierra, pues usted podrá exponer en el salón real de este mundo. Sin embargo, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, pues tendrá que exponer en un salón de los rechazados. Dice Pablo, por cierto, el mensaje de hoy se llama el banquete de los rechazados, porque vamos a ver un banquete de gente rechazada. Dice Pablo que nosotros debemos mirar nuestra vocación, que no somos sabios los creyentes según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que, ¿puede leer conmigo? Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo para avergonzar, y lo vil del mundo y lo despreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Los parámetros de Dios son diferentes, pero qué bueno saber que uno puede ser rechazado por los parámetros de este mundo, pero Dios le permite exponer a través de Jesucristo en los parámetros de Él. Amén. Qué bueno saber que tenemos un salón donde podemos exponer, donde podemos vivir. Dice la Biblia que Dios preparó buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que usted hoy, esta mañana, y yo, a través de la vida, a través de decisiones, podemos tomar la decisión de a quién queremos exponer o dónde queremos exponer. ¿Queremos ser vistos y ser exitosos de acuerdo con los parámetros de esta tierra? ¿O queremos ser reconocidos, apreciados y valorados por nuestro buen Dios? Usted es el que escoge. Pues hermanos, con esta introducción paso a entrar esta mañana en el mensaje. Los parámetros de aceptación de Dios son diferentes de los parámetros de aceptación de esta tierra. De los parámetros que la religión nos impone. Hoy tenemos algunos fallos con el internet, yo voy a seguir acá y el hermano Juan va a tratar de ayudarme. Pero básicamente en el mundo cristiano, en el mundo en que usted y yo vivimos, hay dos tipos de personas. Hay algunos que se creen tan malos, tan indignos, que se creen tan pecadores, que dicen que nunca pueden alcanzar la gracia de Dios. Ay, mire, es que yo no voy a la iglesia porque viera cómo soy yo. ¿Ha oído eso? Es que soy demasiado malo. ¿Ha oído esa historia? Pero por otro lado, hay otro montón de gente que se cree tan buena, tan perfecta, tan sabia, tan inteligente, tan autosuficiente, que no necesita la gracia de Dios. Y creen que pueden vivir por sí mismos. Con esto en mente, les invito a ir a Marcos, mientras salimos en la pantalla. Marcos capítulo 2, versículo 13. A ver qué nos sucede hoy. Dice Marcos 2:13, llamamiento de Leví. Dice la Biblia así: después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Este pasaje empieza con un después. ¿Después de qué? ¿Después de qué? Después de lo que ha pasado hasta aquí. Si usted recuerda las enseñanzas anteriores y no le hago un recuento, Jesús ha estado estableciendo un ministerio que no está allá en Jerusalén, donde está el templo, donde está toda la gente. Jesús está ejerciendo su ministerio allá en Galilea, en el norte de Israel, pegado con Siria, un lugar que la gente le decía Galilea de los gentiles. Una tierra que no era apreciada. Como siempre hay esa distinción en los países, que están los citadinos, los capitalinos y los del pueblo. Pues algo así, ¿verdad? Los que vivían en ese lugar eran lugares apartados, pero el 90% del ministerio de Jesús fue en ese lugar. Y ahí, estando a la orilla del lago, Jesús empezó a hacer milagros y señales. Y si usted recuerda y hace un recuento mental, Jesús está sanando a una mujer. Que sanar a una mujer era un grupo de personas que tenían de alguna manera ¿qué diría yo? Un bajo reconocimiento en la sociedad, y sana a la suegra de Pedro. Sana también a un leproso y lo toca, a un hombre
que de alguna forma nadie se dignaba a tocar a un despreciado, marginado, apartado de la sociedad. Sana a un paralítico, que era alguien que no podía valerse por sí mismo. Y entonces a unos amigos lo llevan y él lo sana. Y ahora Marcos dice, después de esto, después de estos milagros, después de ejercer su ministerio en los márgenes, Jesús va y empieza a andar por el lago de Galilea. Dice el mar de Galilea, pero ustedes recuerdan que era un lago. Y entonces él está ahí y ve a un hombre sentado en el banco de los tributos públicos, que se llama Leví, y le dice, mire, sígame. Mateo significa don de Dios, regalo de Dios, y Leví significa el que une a los suyos. En Marcos, Lucas y Juan está el relato de la conversión de Mateo, el llamamiento. Y a estas alturas del partido no sabemos mucho de Mateo, no sabemos nada. Lo único que sabemos es que está sentado en un banco de los tributos públicos. No sabemos si es la primera vez que se ha encontrado con Jesús. No sabemos si conocía algo de él antes. No sabemos si él se había acercado a los discípulos o no. No sabemos absolutamente nada de eso. Sin embargo, si Mateo más adelante escribe un evangelio dirigido a los judíos, uno podría sobreentender que Mateo o estudió mucho después o tenía un conocimiento previo acerca de los temas del Mesías. Pero lo que sí sabemos con entera certeza es que fue el Señor el que lo fue a buscar. Dice que él estaba sentado en el banco de los tributos públicos y ahí pasó Jesús y le dijo, sígueme. Y la otra cosa que sí sabemos es cuál era su profesión. ¿Cuál era la profesión de Mateo? Ahí está, me lo pusieron, ¿verdad? Era un publicano. ¿Sabe quién eran los publicanos? Los publicanos eran recaudadores de impuestos que trabajaban para Roma. Roma era el imperio que gobernaba toda esta zona. Roma era el imperio que gobernaba la provincia de Judea. Y entonces a esa provincia y a la tierra esta de Palestina hoy, ellos le ponían un impuesto. Pero Roma no quería destacar soldados, no quería destacar contadores, no quería destacar personas trabajando en eso. Ellos lo que hacían era que subastaban. Estamos con problemas de sonido también. Eran problemas que ellos lo que hacían era subastar. No me estoy oyendo, ¿verdad? Sí. Lo que hacían era subastar la franquicia para poder vender los impuestos. No sé si usted me entiende lo que está pasando. Pero imagínense, y vamos a poner un ejemplo no muy cercano, algo lejano. Mira que yo no me oigo, que me estén oyendo. Ustedes sí, si me oyen yo sigo adelante. No me oyen, ¿verdad? No me oyen. Baje volumen, tome agua. Aló, ahora sí. Imagínense que nos invade otro país. No pongamos ningún ejemplo cercano para que usted no se sienta mal. Supongamos que nos invade Corea del Norte, ¿verdad? Y entonces Corea del Norte invade Costa Rica y dice, mire, ustedes los ticos, ustedes ahí en Atillo tienen que pagar, son 70,000 personas, digamos que me tienen que pagar $7 millones por año en impuestos. Pero yo no voy a gastar gente en eso. Yo voy a subastar esa franquicia para que alguien cobre los impuestos. Y entonces nuestro buen hermano Jimmy aquí adelante ofrece $1 millón por subastar eso. Y se lo asignan. Y entonces él tiene la patente, la licencia para cobrarle los impuestos a usted que vive en Atillo. Y si él recauda más de 7 millones, 8, 9, 10, ¿sabe de quién es la plata? De Jimmy. Y entonces Jimmy empieza a cobrar impuestos. Le cobra impuestos cada vez que usted pasa por el puente de la circunvalación. Le cobra impuestos cada vez que usted va a la feria. Le cobra impuestos cada vez que usted hace una transacción en el súper donde el chino. Le cobra impuestos por estar sentado en la primera banca de la iglesia. Dígame usted, hermano, ¿cómo sentiría usted? ¿Qué sentiría usted hacia don Jimmy? ¿Amor? ¿Odio? ¿Qué sentiría? ¿Ah? ¿Cómo lo miraría usted? Todo el mundo lo odiaría. Y además de todo, como
Aidatillo es muy grande y él no podía estarse dedicando a esto. Entonces Jimmy subcontrata a otros publicanos para que le ayuden. Y como son impuestos y nadie quiere pagar impuestos, por eso llaman impuestos, porque son impuestos sobre usted, entonces él contrata matones para que también vayan donde usted y le digan, mire, usted tiene que pagar. Préstamo gota a gota, por así decirlo, ¿verdad? Imagínese, Jimmy es la cara visible de Corea del Norte para usted. Mateo era la cara visible del Imperio Romano para ellos. Imagínense entonces todo lo odiado que podía hacer esa gente. El sistema era así, era un sistema tributario abusivo, porque para que alguien se aceptara ese trabajo, tenían que ofrecerle algo a cambio, ¿verdad? No solamente la plata. Eran despreciados en todas las culturas. Y como digo, Roma los usaba para hacer el trabajo sucio. Y para convencer a los compatriotas de que hicieran esto, les prometían los romanos premios, bonificaciones, doble aguinaldo, vacaciones, todas esas cosas, ¿verdad? Y ellos extorsionaban a la gente hasta donde podían. Tenían un poder abusivo y nadie podía hacer nada contra ellos porque tenían la bendición de Roma. Entonces, ya con eso en mente, usted puede entender por qué eran tan odiados y por qué eran tan despreciados. Entonces, estos publicanos no tenían otra gente a la que acudir que a otros iguales que a ellos, a otros publicanos, a otros pecadores, a otra, perdón la expresión, a otra chusma igual que a ellos. Era lo único. El Talmud, la ley y los comentarios de la ley que tenían los judíos, tenían un montón de normas y entre ellas había una que permitía que usted podía mentir a un publicano. Era lícito mentir, no hacía nada más. Usted no estaba pecando si le metía una mentira a ellos. 10 veces en el Nuevo Testamento usted encuentra dos palabras juntas, como el agua y aceite, perdón, como el agua y aceite no se repelen. Dos palabras juntas, siempre están juntas. Publicanos y pecadores. Siempre están juntas, 10 veces aparecen juntas. Y por eso, cuando Jesús empieza a tener contacto cercano con los publicanos, la gente empieza a dudar de Jesús y empiezan a hablar de él. Por eso es tan significativo que Jesús llamara a Mateo. No fue que se confundió, sino que dice la Biblia que lo vio sentado en el banco de los tributos públicos y lo llamó. Y lo que el Señor está haciendo acá es demostrando que el evangelio que él estaba predicando era suficiente, que la gracia de Dios era suficiente para alcanzar a cualquier tipo de persona, incluyendo a los publicanos. Lo peor de lo peor, un recaudador de impuestos, y Jesús lo llama a formar parte de su equipo, de su círculo de amigos. La gente decía que no tenían esperanza. La gente decía que ellos estaban totalmente perdidos, que no eran dignos de perdón. Y Jesús los llamó sus amigos. Hermanos, amigos, entienda usted que al igual que Mateo, Dios puede cambiar a cualquier persona. Amén. El segundo punto acá es Jesús y los publicanos. Básicamente en la Biblia encontramos varios publicanos, varios de estos tipos con los que Jesús tuvo relación, y uno de ellos es Zaqueo. No tenemos tiempo hoy para contar la historia, pero en Lucas, usted encontrará en Lucas 19 la historia de Zaqueo, que era un publicano pequeñito que subió de un árbol sicomoro y que vio a Jesús pasando, y ustedes conocen la historia. Pero ese pasaje termina en el versículo 10, que es la médula, el centro, el corazón del libro de Lucas, cuando dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y en qué contexto lo dijo? Hablando de Zaqueo, hablando de un publicano. Así que con toda esta información que yo les he dado, es más fácil entender todo lo que había implícito en el llamado de Jesús hacia este Señor. ¿Sabe? Mateo y todos los publicanos tenían un Dios. ¿Sabe cómo se llamaba el Dios de ellos? Amón, el Dios del dinero. Por amor al dinero, Mateo había pagado un precio muy alto, había dado un montón de dinero para que le dieran la licencia. Pero no solamente había sacado plata de su fortuna personal, porque eso era una inversión, sino que más allá de eso, Mateo había sacrificado su buen nombre, su reputación,
el ser considerado una persona digna y honorable dentro de la sociedad. Había perdido el respeto de la gente. Sacrificó el buen nombre suyo y el buen nombre de su familia por dinero. ¿Se imagina? Usted le dice, ¿y quién es su papá? Mateo. ¿Verdad? Hasta ahí llegó. Todo el mundo dice, ¿un publicano? Sí, un publicano. ¿Y sabe qué sacrificó también Mateo? Mateo sacrificó su posición, su derecho, su posibilidad de acercarse a la presencia de Dios. Porque los publicanos no eran bien vistos en el templo. Los publicanos, si podían, no los dejaban entrar. Los tenían allá en un rincón. Así que este hombre sacrificó todas estas cosas. ¿Y sabe por qué Mateo? ¿Y sabe por qué todos los publicanos se aguantaban el escarnio público? ¿Sabe por qué se aguantaban el desprecio de la gente? ¿Saben por qué se aguantaban la burla? ¿Saben por qué se aguantaban la exclusión social? ¿Sabe por qué? Por plata, porque dice el proverbio popular que poderoso caballero es don dinero, ¿verdad? Pero la Biblia lo dice de una manera más bonita. La Biblia lo dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, el amor al dinero, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuántas cosas está una persona dispuesta a hacer por un poco de dinero? Tenemos gente que mata a otros, que roba, que miente, que deshonra su nombre, que ensucia su reputación, que puede hacer sufrir a otros, que se echa encima a su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Para Mateo, el dinero era un ídolo, era algo que gobernaba su vida. Y mientras yo estoy hablando de esto, usted dice, ¿qué clase de tipo era este Mateo? ¿Qué clase de tipo? Pero ¿qué tal si volvemos el espejo hacia nuestro corazón? Porque sabe, probablemente usted y yo tenemos algunos altares en los que usted y yo estamos dando honra a otras cosas antes que a Dios. Y cualquier cosa que haya en nuestro corazón que honre a otro antes que a Dios es un ídolo. Usted puede ser que tenga un altar al ego, un altar, al placer, a la autosuficiencia, a su superego, a su superyo, a nuestro intelecto, a nuestras capacidades cuasi divinas. Y a este hombre fue al que llamó Jesús. Por eso cuando he estado meditando en este pasaje, digo, ¿qué Señor Jesús? ¿Cómo escogió a este? Yo no lo hubiera escogido nunca. Y vemos el llamado. Ok, aquí estoy. Es que me he estado confundiendo un poquito con el orden. Pero a este pecador, a este publicano, a este avaro, Jesús se acerca y le dice, sígueme. Y levantándose, dice el libro de Lucas, Lucas dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y la forma verbal que se usa aquí no es que Mateo se levantó, cerró el chinamo, puso el rótulo y dentro de una hora vengo. Ese levantarse de Mateo era un rompimiento con su vida. Era un corte sustancial con lo que él venía haciendo. Era una acción definitiva, permanente. Ante la luz que estaba en su presencia, Mateo sintió que no podía hacer otra cosa que seguir a Jesús. Su oscuridad espiritual se manifestó, como cuando usted está en oscuridad y alguien prende un foco. Ahí estaba Mateo viendo. La decisión de Mateo fue radical. Rompió con su mundo, rompió con su fuente de ingresos, rompió con todo su estatus, al menos importante a nivel de dinero, porque encontró un tesoro mayor que cualquier otro. La decisión de Mateo iba a afectar sus finanzas, iba a afectar su estilo de vida, no iba a afectar su reputación porque ya no podía haber nada más malo para él. Pero afectaba su relación con Roma. Pero sabe, Mateo entendió que esto que él había ganado no era nada a la par de ganarse a Cristo. Su conversión era distinta a los otros 4 pescadores. Los 4 pescadores eran personas honestas, emprendedoras, que estaban ahí trabajando y si ellos querían volver, volvían a su oficio. Mateo no tenía vuelta atrás. Y es muy interesante que en los evangelios únicamente Mateo registra esta enseñanza del hombre que encontró un tesoro. Y dice, además el reino de los cielos, en Mateo 13:44, es semejante a un tesoro escondido en el campo,
el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y mientras estaba viendo este pasaje, yo casi podía imaginarme a Mateo escribiendo esta parábola que Jesús estaba contando y pensando en sus adentros. Ese fui yo. Yo encontré un tesoro. ¿Sabe, hermanos, amigos? Hoy en todas las iglesias hablamos de convertirse. Yo me convertí cuando era un niño. Yo me convertí en el año 2001. Yo me convertí en una campaña en tal lugar. Yo me convertí oyendo la radio, etcétera, etcétera. Pero hay veces creo que tomamos muy fácilmente la palabra conversión. La palabra conversión implica una decisión radical de seguir a Cristo, de ponerlo por encima de todas las cosas, de dejar nuestros bancos y seguirle. El 20% de los costarricenses decimos que somos cristianos, convertidos a Cristo. Pero realmente los que nos decimos cristianos, ¿somos realmente seguidores de Jesús? Con todo lo que eso implica, y yo creo que la respuesta es obvia. La respuesta es que no. La otra reflexión a la que me lleva este pasaje es que Mateo estaba sentado. Y estar sentado significa que yo estoy cómodo. Estar sentado significa que yo estoy confortable, que nada me está estorbando. Estoy en mi charco, por así decirlo. Y Jesús le dijo, levántate, sígueme. Y Mateo tuvo que levantarse. Realmente a Mateo le había ido bien en la vida. Él tenía más que todos los demás que estaban a su lado. Muchos lo criticaban, muchos lo aborrecían, pero yo que soy ser humano, pienso que en el fondo también muchos le tenían envidia. Y dice, ¿qué carrazo tiene Mateo? ¿Cómo vive de bien? No es qué casa tiene. Ese es todo lo que usted quiera decirle. Pero qué bien que vive, ¿verdad? Entonces, hermanos, esa inmediata y sorprendente respuesta de Mateo de levantarse, de dejarlo todo, me habla de que si bien su respuesta fue inmediata, yo creo que en él había una situación de reevaluar su vida, su estilo de vida. Él no estaba conforme con todo lo que tenía. Él estaba entendiendo a través de las circunstancias que todo lo que él tenía no le podía brindar la paz y la satisfacción necesaria. Había probado los mieles del éxito de esta tierra, en términos del ejemplo que puse al principio. Había expuesto sus obras en el salón real de este mundo, pero en el fondo de su corazón estaba insatisfecho. Por eso cuando él vio al maestro que se acercó y le dijo, sígueme, yo pienso que su corazón se abrió a la esperanza de que Dios puede cambiar la vida de la gente. A usted y a mí, yo le pregunto, ¿cómo le ha ido en la vida a usted? ¿En qué lado de la cuerda está usted? ¿En qué lado de la ecuación se encuentra? ¿Está en el lado de aquellos que han tenido mucho éxito, que ven a los demás, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, contemporáneos, gente con la que usted convivía y dice, me ha ido mejor a mí que a ellos? O tal vez usted está en el otro lado de la ecuación y vuelve a ver a todo lado y dice, no estoy donde debería haber llegado, aquellos otros están mucho mejor que yo, han alcanzado sus sueños, sus metas, y yo no, y estoy un poco frustrado, decepcionado de mí mismo. ¿Sabe cuál es mi mensaje esta mañana? Que no importa en cuál de los cabos usted se encuentre. Si algo nos tiene que dejar la historia de Mateo hoy, es que todos tenemos la posibilidad de ser cambiados por el Señor. Que el Señor nos llama a levantarnos del banco donde estamos sentados, que nos ofrece vivir una vida con propósitos diferentes, con metas distintas, con una satisfacción espiritual. Amigo y hermano, ¿en qué banco está sentado usted hoy? ¿Dónde, en quién o con quién descansa su esperanza? ¿En quién apoya usted su éxito personal? ¿Cuántas cosas, cuántas personas o cuántas relaciones ha sacrificado usted para llegar donde está y se siente hoy vacío? Dios no hace acepción de personas. Me encanta esto, porque por eso estoy aquí. Él tiene los brazos abiertos a todo aquel que responde a su llamado. ¿Cuántos discípulos estaban nombrados en este momento, según el libro de Marcos? Pedro, Andrés, ¿qué más? ¿Los otros dos pescadores? Díganme los nombres. Los 4 pescadores estaban ahí. ¿Dónde pescaban ellos?
En el mar de Galilea. ¿Dónde tenía el chinamo de los impuestos este hombre? En el mar de Galilea. Entonces imagínense para los discípulos qué difícil decirles, miren, Jesús les dice, mire, este es un nuevo discípulo, va a estar con nosotros. Y dice, Mateo, ¿verdad? Todas las semanas yo había pescado toda la semana, me he esforzado un montón y ahí estaba esperando que yo pasara para ponerme un matón a la par y decirme que le pagara los impuestos. Y recuerdo cuando me hablaba feo, cuando me presionaba. Sí, pero ahora es tu hermano y va a ser discípulo igual que vos. Así que no tenga miedo de saludar al que está a su lado. Llegamos al fondo de esto, al banquete. Dice la Biblia, aconteció que estando Jesús a la mesa, en la casa de él, en la casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores estaban también en la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, que había muchos que le habían seguido. Lucas amplía este relato y dice, y Leví le hizo un gran banquete en su casa. O sea, no hay duda que era un gran banquete, que era en su casa, en la casa de Mateo. Y no sé si usted ve el cuadro, a mí me encanta imaginarme todas las historias. Pero era tanta la felicidad, la gratitud de Mateo por haber sido aceptado, por haber sido llamado a la presencia, que él no pudo hacer otra cosa que hacer un banquete, una cena, una fiesta con todos sus amigos. Cuando usted está contento, ¿no quiere hacer una fiesta con toda la gente? No, porque sale muy caro. O que lo inviten por lo menos. Mateo era un hombre de plata. Le había ido bien en sus negocios. Por eso hizo una fiesta espléndida. Había vino, había panes, carnes. Si le gustó la carne del viernes, vaya a los hombres también va a estar, bueno, mentira. Si le gustó la carne del viernes, ¿verdad? Habían verduras, habían postres, había café de la zona de los santos, no eso lo hago yo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué era lo que más había en ese banquete especial? ¿Alguien puede decirme qué era lo que abundaba? No, sí se abundaba la gracia. Pero antes que abundar la gracia, ¿qué había? También. Pero ¿sabe qué había más? Un montón de publicanos y pecadores ahí. Eso abundaba, hermano. Eran sus amigos, era su círculo íntimo. Era la gente que él conocía, la gente con que él se relacionaba. Y ahora que Mateo tiene a toda esta experiencia de vida, llama a sus amigotes y tienen el privilegio de conocer a Jesús, de sentarse en la mesa con él, de compartir un asado, un cordero, unos postres. Por algo saben cómo estoy ya engordo por eso, ¿verdad? Cuando uno tiene una experiencia real con Jesús, no una experiencia religiosa, una experiencia real. Cuando usted conoce al Señor, cuando usted ha sido cambiado, transformado, cuando la salvación ha venido a su casa, ¿sabe qué pasa en su vida? Usted tiene gozo. Usted está alegre de que se siente aceptado y perdonado por Dios. En segundo lugar, usted quiere tener comunión, usted quiere sentarse a la mesa con el Señor. Yo no entiendo cómo hay gente que se llama cristiano y no le gusta venir a la iglesia, o no le gusta leer la Biblia, no le gusta orar, si esa es la comunión con Dios. Y tener comunión con otros. Y la otra cosa, gozo, comunión y testimonio. Mateo llamó a la gente, a sus amigos. Como consecuencia de esa conversión, él buscó a otras personas. No fue al azar. Él llamó a las personas cercanas a él. ¿Cuáles son las personas cercanas a usted? Su familia, en línea 1, como decía ayer un hermano. Su familia, sus amigos. ¿Para qué lo puso Dios en el trabajo? ¿Para qué lo puso Dios en su barrio? Esa es su línea cercana. Yo me imagino el barrio de Mateo. ¿Se imagina el barrio de Mateo? Supongamos que habían señoras vinas ahí, hombres vinos. Supongamos, no sé. Yo imagino a esas personas viendo aquel desfile de personajes que iban entrando ahí. Non gratos, ¿verdad? Entrando a la casa de Mateo y seguro decían, qué chusmerío, ¿verdad? Ahí en la casa de Mateo. Y sabe, entre todo ese montón de pecadores, odiados y excluidos, está el Señor Jesús sentado a la mesa con ellos. Yo no sé cómo se imagina usted la escena, hermano, yo no sé, pero es que a veces vemos las
películas, ¿verdad? Y seguramente nos imaginamos a Jesús sentado en una mesa con cara de pocos amigos, con alcohol en gel para que cada uno que le diera la mano él se lavaba primero, ¿verdad? No, lo vemos ahí regañándolos porque estaban ahí hablando de tal vez cosas que no eran tan importantes del partido de ayer, etcétera, ¿verdad? Regañando a las señoras porque tenían una ropa que tal vez no era adecuada, porque no estaban hablando de cosas espirituales del reino, enojado por oír las risas de las personas y deseando salir corriendo de ahí. ¿Alguien se imagina este cuadro, algo así? ¿O se lo ha imaginado? ¿No? Pero no nos imaginamos a Jesús compartiendo el pan, compartiendo la carne, compartiendo el vino con sus nuevos amigos, hablando con ellos, hablando del clima, de qué difícil que estaban los impuestos con Roma, de qué término estaba la carne, si le gustaba 3/4 o medio. Pero sobre todas las cosas Jesús está haciendo conexiones con las personas. Está mostrándose amigos, está haciendo amigos. De hecho, a Jesús se le llama el amigo de publicanos y de pescadores. Yo imagino preguntándoles, ¿y vos de dónde sos? ¿Cuántos hijos tenés? ¿Dónde vivís? Y aprovechando cada espacio, cada momento, para mostrar su amor, su gracia y su misericordia, y para que la gente pudiera acercarse a Él, retándolos a través de su estilo de vida. Porque sabe, si algo he aprendido yo, es que Jesús buscaba y amaba a la gente. No puede haber un ministerio cristiano que no esté ligado a la gente. Jesús siempre ligado a la gente, eventualmente a la de mayores necesidades físicas, emocionales y espirituales. Y ahora piense usted, ese Jesús que yo le estoy hablando, era Dios hecho hombre, ¿sí o no? Jesús sentado en la mesa con publicanos y pecadores. Seguramente te dan pescadores también, pecadores. Con simples mortales en una cena. La Biblia dice que los ángeles no pueden ver al Señor, que cubren sus rostros con sus alas. La Biblia dice que los ángeles llaman santo, santo, santo a Dios. La Biblia dice que Elías se escondió detrás de una peña porque la presencia del Señor iba pasando. Y ese Dios santo, santo, estaba sentado en la casa de Mateo con los amigotes comiendo. Amén. Hay un reproche acá. Dice la Biblia que los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos, no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Otra versión de la Biblia lo dice de esta manera, me llamó la atención. Cuando los maestros de la ley religiosa, lo tienen en pantalla, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? En contraste con Jesús, allá al otro lado de la reja, seguro con telescopio, con binoculares, más bien, perdón, había un montón de fariseos que estaban ahí, viendo los toros desde la barrera. Jamás se hubieran atrevido a sentarse en la mesa. ¿Se imagina que hubieran salido en la foto de Facebook con Mateo? En Instagram, ahí. Hubiera sido lo peor para ellos. Con esa clase de tipos estando ahí. Ya sabemos un poco de quiénes eran los publicanos, de quiénes eran los fariseos, de quiénes eran los maestros de la ley. No quiero detenerme demasiado en esto. Pero fariseo literalmente significa uno que está apartado. Uno que se distingue de otros. Ellos conocían muy bien la ley, entendían y decían que la ley era la palabra de Dios, pero a la ley le incluían los mandamientos de hombres y le daban igual importancia a la tradición que a la ley. Y tenían cerca de 600 mandamientos que tenían que cumplir las personas. Entonces, si usted quería ser un buen judío, tenía que cumplir los 600 mandamientos. Y ellos, ¿verdad?, tenían siempre como una distinción personal, como un orgullo, el sentirse que ellos sí cumplían con los 600 mandamientos. Mateo, creo que no los tengo en pantalla, Mateo 15:13, dice que se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos?
porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo Jesús les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Sabe? Nos gusta poner tradiciones. Nos gusta poner reglas a otras personas para que las cumplan, ¿cierto o no? Jesús les decía esto, les tiraba durísimo. Dice, guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Les decía a ellos que estos cargaban pesadas cargas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Ayer hablando un poco de este tema con uno de mis hijos, con Daniel, estábamos hablando acerca del legalismo y las tradiciones, etcétera, y de qué es bueno y qué es malo y cosas de este tipo, que son siempre las conversaciones en los ámbitos cristianos. Y yo le decía, ¿sabe por qué a la gente le gustan los legalismos? A la gente le gustan los legalismos porque la gente prefiere que alguien tenga la responsabilidad y le diga qué tiene que hacer. No se ponga pantalones, hermana. Pero si el mandamiento de la Biblia es vístase decorosamente, la responsabilidad la tiene usted. Usted es el que tiene que decidir qué es bíblico y qué no. Tiene que orar, tiene que tomar una decisión. Pero a la gente no le gusta responsabilizarse delante de Dios. ¿Cierto o no? ¿Me equivoco o no? Yo creo que me equivoco, porque nadie me dijo nada. Por regla general, todos los fariseos eran, perdónenme las palabras, santurrones, engreídos, pensaban que estaban por encima de los demás, y Jesús le dijo, y ustedes dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Hace un par de semanas Juan Carlos predicó sobre Primera de Juan, hablando de la distinción del amor como lo que debe caracterizar a los creyentes, acerca del amor que debe ser la norma de vida. Pero no crea que todos los fariseos eran iguales. Nicodemo siguió a Jesús. Pablo era un fariseo de fariseos, pero después se convirtió al Señor. Esta frase no es mía, pero la escuché de alguien, la leí de alguien. Y dice que esta fiesta, este banquete, que para un montón de personas era la escoria de la sociedad, desde el punto de vista de Jesús, era su campo misionero. Era el lugar donde él venía a hacer su misión. Él estaba sumido, metido con pecadores, con publicanos, porque Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido. El banquete en la casa de Mateo fue un avivamiento, una celebración en honor al Señor. Ahí estaba Mateo contando su testimonio. Viera que yo estaba ahí y cuando él pasó me dijo que lo siguiera y yo lo sigo. Y aquí está, y ustedes lo pueden conocer igual que yo. Jesús interactuando con las personas, con esas personas que probablemente nadie espiritual les había dado un espacio para poderlos conocer. Entonces Jesús, que conoce lo que está pasando, los discípulos seguramente no tienen necesidad de decirle. Ellos le dijeron a los discípulos, pero Jesús le dice, mire, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Este pasaje, como les digo, está en Mateo, en Marcos y en Lucas. Si yo uno los tres pasajes, dice lo que está ahí. Les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Al arrepentimiento, agrega Lucas. Y Mateo agrega, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Jesús usó esta analogía para dejarlos callados. Yo creo que ninguno de los fariseos que estaba ahí, ninguno de los publicanos, podían estar en desacuerdo con Jesús, en que todo ese chusmerío de gente que estaba ahí, desde el punto de vista espiritual, eran enfermos. ¿Usted cree que ellos son enfermos espirituales? Sí, todos son enfermos espirituales. Entonces, si ellos son enfermos espirituales, ocupan un médico. ¿Y dónde va a estar un médico si no es con los enfermos? Ah, sí, tienen razón. Ya no podían decir nada. Entonces revelaba también su corazón, porque revelaba que ellos no se creían enfermos. Dígame, todos los que estamos aquí, ¿alguno de ustedes va donde el médico, donde la odontóloga o el odontólogo por puro gusto? ¿Alguien va por puro gusto?
a menos que sea que le gusta la muchacha o el muchacho, ¿verdad? Pero alguien va. Usted va a ir a abrir la boca, que le hagan una hora ahí de tratamiento por puro gusto, ¿verdad que nadie? Usted va porque lo necesita. Usted va porque tiene una enfermedad y ocupa ser sano. Entonces, como decíamos empezando esta serie de enseñanzas, el evangelio es una buena noticia, la noticia de salvación, pero solamente es buena para aquellos que conocen la mala noticia, y es que están enfermos y necesitan un salvador. Si usted no se cree que está enfermo, si usted no cree que tiene problemas, entonces el evangelio no es para usted. Pero el evangelio es para nosotros que necesitamos esta mañana y decimos: yo necesito al Señor. Y cuando Jesús les dijo: misericordia quiero y no sacrificio, si esos escribas, esos fariseos conocían la ley, sabían que les estaba citando de memoria Oseas capítulo 6, versículo 6, que de la Biblia dice: Jehová no mira lo que mira, no, perdón, dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Sabe, hermanos, amigos? El legalismo nos hace parecer santos por fuera, pero somos insensibles si nuestras intenciones y pensamientos no agradan a Dios. Fran, entonces cuando Jesús dice: los enfermos no tienen necesidad, perdón, los enfermos son los que tienen necesidad de médico, no los sanos. Jesús está diciendo que estos son sanos. No. Lo invito un tirito nada más. Vaya conmigo a Lucas capítulo 18. Mueva sus manitas, sus dedos y vaya a Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Otra historia de fariseos y publicanos. Lucas 18. Versículos 9 al 14. Empieza así el relato de Jesús. Oiga usted y preste atención a las palabras. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les digo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y todos dijimos amén. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no queriendo ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. El pasaje empieza diciendo: a los que se creen que son justos. No es que estaban sanos, se creían que estaban sanos. Dios busca gente que se considere pecaminosa, que está necesitado. Porque ¿sabe qué? Cuando usted siente que usted es pecador, perdido y ocupa al Señor, usted puede decir, como dijo Pablo en Romanos, que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Yo creo que esta escogencia de Mateo se puso ahí en la Biblia para retarnos a nosotros hoy, para enfrentarnos con nuestras actitudes, para hacernos reflexionar profundamente sobre quiénes somos y cómo nos autopercibimos. Vivimos en un ambiente cristiano lleno de personas legalistas que juzgan a los demás porque no alcanzan lo que ellos creen que son sus propias interpretaciones de la santidad. Porque creen que ser santo y vivir una vida cristiana es como usted la vive y que todos los demás viven mal. Dice Eclesiastés, siempre lo tengo en la mente: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. Y sabe, aquí hay sabiduría. Porque si usted se cree demasiado justo, demasiado justa, hermano o hermana, muy consagrado, muy espiritual, usted corre muchos riesgos. Usted corre el riesgo de caer de la gracia. Si alguno cree que está firme, mire que no caiga, dice la Escritura. Si usted cree que es demasiado bueno, usted no depende de Dios, sino de su justicia. El que se cree espiritual, mira a los demás por debajo del hombro. Es orgulloso y está próximo a fracasar en su vida espiritual. El que se cree que está firme, el que cree que de alguna manera es demasiado bueno, no maneja
dice para sí mismo, mire, yo puedo manejar mis conversaciones de WhatsApp con aquella compañera del trabajo sin afectar mi matrimonio. Mentira. Yo le digo que al igual que Maduro, rompa las relaciones con WhatsApp, ¿verdad? Si usted se cree demasiado justo, usted está inclinado a criticar y a juzgar a las otras personas, a sus hermanos, a sus líderes, a sus pastores. Ese Fran hoy predicó sin corbata, ¿verdad? Es que en esa iglesia los líderes no enseñan la Biblia con la profundidad y con la profunda exégesis y exquisita eminencia intelectual que mi alma necesita. Se quedan cortos conmigo. Fran, es que usted no sabe, es que una mente superior e inquisitiva como la mía necesita un verdadero erudito bíblico. Por lo menos para tener a alguien con quien podamos conversar de tú a tú. Hace muchos años un personaje, antes de irse de esta iglesia, me dijo, es que acá nadie me desafía espiritualmente. Fran, es que, qué desastre, qué desastre. Esos hermanos no fueron el sábado a evangelizar, pero viera que los vi en una publicación, dice que estaban en la graduación de sus hijos. Y no es que primero está Dios, además de todas las cosas. Si usted se cree demasiado justo, hermano, en tercer lugar, corre el riesgo de añadir sus propios pensamientos y opiniones personales a la misma altura de la Biblia, como hacían los fariseos, y juzgar a las otras personas. La gente con frecuencia, usted y yo estamos propensos a ir más allá de lo que está escrito. Es que antes, Fran, es que viera en mis tiempos, como éramos las muchachas. Jugábamos voleibol con unas enaguas y la regla eran 2 dedos encima del tobillo, ¿verdad? Y así era. Y viera unas pecadoras, llegaban y hasta 4 dedos para arriba se ponían del tobillo. ¿Cierto o no que esas cosas pasan? ¡Qué relajo, Fran! Hoy cantamos 2 coros y no hubo ni himnos con lo que me gusta. Son tan espirituales los himnos. 1 Corintios 4:6. ¿Lo puede leer conmigo? Pablo dice, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis el uno contra el otro. Hermanos, si tenemos una actitud religiosa, intolerable, fariseica, nuestro corazón no mostrará amor, misericordia y gracia para las demás personas. Por eso a mí me encanta el Evangelio y predicar el Evangelio. Siempre que se abra la Biblia acá y siempre que usted vaya a algún lugar, que le prediquen el Evangelio. Porque ¿sabe qué es el Evangelio? Es decirle a usted que usted es un pecador, que necesita un Salvador y que solo la gracia de Cristo le alcanza. Si no es el Evangelio, son mis ideas. Si no es el Evangelio, son mis buenas costumbres. Si no es el Evangelio, son mis tradiciones. Lo que me enseñaron es que el misionero que vino aquí hace 200 años se sentaba en ese lugar el pastor y ahí tiene que estar. ¿Dónde está en la Biblia? Cuídese, hermanito, hermana, del síndrome del sapo. El síndrome del sapo se manifiesta en la soberbia, se manifiesta en la arrogancia, en la prepotencia y en la obstinación. ¿Qué le parece? Somos una iglesia, como dice Juan Carlos, que no es perfecta. ¿Cómo es que dice se me olvidó la frase? Pero procuramos ser saludables. ¿Sabe cuál sería la forma más saludable de vernos necesitados del Evangelio todos los días? De ver a los demás como superiores a los demás. De ver un puesto como el de pastor, no como una posición para ser visto, sino como una posición para poder servir a los demás. Y si eso no es su interés, si no es su forma de ver las cosas, yo creo que usted está del otro lado de la barda y no está sentado ahí con Jesús. Vamos a orar, ¿qué les parece? Así como están...